este periodo feriado. Tenemos con nosotros al director de Protección Civil, pero pongamos algunos elementos en contexto para que tengamos un panorama del trabajo de esta organización, de esta institución tan importante, Protección Civil. El 24 de diciembre a las 8 de la mañana arrancó el Plan Belén 2018 bajo el eslogan "Celebremos la Navidad con responsabilidad, hagamos de la prevención una tradición", y finalizará el próximo 2 de enero de 2019 a las 6 de la tarde. En el plan participan 51.914 personas de diferentes instituciones del país. El plan tiene como propósito lograr reducir los accidentes de tránsito que generen lesionados y víctimas mortales. Tiene como propósito fortalecer la conciencia, ¿verdad?, y la sensibilización de los padres de familia para reducir y, de ser posible, evitar la existencia de niños quemados con pólvora. Por supuesto también de personas adultas, pero sobre todo de niños. Las emergencias más comunes en esta época, según Protección Civil, continúan siendo enfermedades gastrointestinales, respiratorias, asfixia por inmersión, traumatismo, quemaduras y accidentes de tránsito, siendo estos últimos los que mantienen en alerta a las autoridades, pues a pesar que las cifras continúan siendo inferiores a las del año anterior, los lesionados y fallecidos van en aumento. Es importante recordar que en la temporada del año pasado, entre el 23 de diciembre de 2017 y el 2 de enero de 2018, se reportaron un total de 1.112 emergencias, entre las que podemos mencionar 52 personas fallecidas, 362 personas lesionadas, 43 rescates, 510 accidentes de tránsito y 145 incendios. Con estas cifras, las autoridades reportaron 7.34% de emergencias más que en 2016. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre las emergencias atendidas durante la temporada de Navidad. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos y le damos los buenos días en este miércoles 26 de diciembre, porque de pronto en medio del feriado ya no sabemos ni en qué día estamos, pero estamos en el miércoles 26 de diciembre de 2018. Le damos los buenos días este día al secretario de Vulnerabilidad y director de Protección Civil, Jorge Meléndez. Un gusto saludarle, Jorge. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos aquí en Hechos AM. No, muchísimas gracias, Manuel. Siempre para nosotros tiene una gran importancia el poder asistir a estos programas en estas fechas. Nosotros, más que generar la nota dura, la nota difícil, ¿verdad?, para la sociedad salvadoreña, lo que tratamos es de mantener la información de tal forma de fortalecer las conductas apropiadas. Nosotros pues tenemos más de 1.176.000 vehículos circulando. De ellos 293.000 son motocicletas. Son las mismas carreteras, las mismas ciudades de siempre. Sí. Entonces, claro, esto lo podemos ver expresado en congestionamientos a cualquier lado que vamos. Y esa es una mayor exposición al riesgo de un accidente. Ha sido para nosotros muy positivo en el país que a lo largo de este año, CONACEBI, Viceministerio de Transporte, la Policía General, la Dirección General de Tránsito, los medios de comunicación han mantenido una campaña de orientación y de sensibilización sobre los problemas de tránsito. Ha sido tan importante que pues hemos tenido más de 1.160 accidentes menos que el año pasado. Es decir, tenemos mucho más vehículos pero menos accidentes. Eso pues llena de satisfacción porque realmente es muy difícil, ¿verdad?, pensar de que al haber más vehículos tendremos menos accidentes. Lamentablemente hemos tenido más fallecidos y más lesionados que el año pasado. Sí. Esto porque cuando se dan estos congestionamientos creo que todos sabemos que pues empezamos a desesperar por los compromisos, por el trabajo, en fin, por todo lo que tenemos que realizar.
Y las conductas son de invadir carril, no guardar distancia reglamentaria, pasar la señal de prioridad, velocidad excesiva. Es decir, esas son las causas de la gran mayoría de accidentes. Y otra causa que no tiene que ver con esto, pero es el uso del teléfono celular mayoritariamente, es decir, la distracción del conductor. No solo con este objeto, también hay distracciones de otro tipo, ¿verdad? Porque van conversando, o porque van comiendo, o otro tipo de acciones. Pero se podría decir que dos son las causas: distracción del conductor y velocidad no apropiada, o buscar llegar más rápido de lo que este congestionamiento generalizado nos permite. ¿Y qué nos dicen los datos del Plan Belén en lo que va de esta festividad de 2018? ¿Qué nos dicen los datos en cuanto a accidentes, director? Fíjese que con respecto a los accidentes de tránsito, el primer día no fue muy alentador. Tuvimos 72 accidentes de tránsito y 44 lesionados solo de tránsito y 7 fallecidos, todos por accidentes de tránsito. 5 de los fallecidos son peatones, es decir, fueron atropellados. 4 de los fallecidos fueron en la zona de Occidente, donde hay buenas carreteras y son casi planas, ¿verdad? Y 2 en la zona de Oriente y 1 en San Salvador. Es decir que, a diferencia de lo que normalmente hemos tenido, que siempre han sido en las carreteras y aquí en la ciudad de San Salvador, pues hoy se trasladó casi todo a Occidente, o la mayor parte. Hoy, este día, vamos a anunciar los nuevos datos y lamentablemente siempre tenemos fallecidos. Y todos los días siempre hay motociclistas fallecidos. En promedio en todo el año hay un motociclista fallecido. No fue la excepción el día 24 y no va a ser la excepción el día 25. Lamentablemente siempre hay motociclistas que fallecen. Muchos de ellos son muy irrespetuosos de las leyes de tránsito. Algunos abusan de la velocidad. Incluso el día de ayer un señor de 63 años en una motocicleta perdió el control y también la vida. Así pues que nosotros estamos siempre empeñados en cómo lograr que llegue el mensaje a la población, ¿no? Pero director, ¿cuál es la situación, digamos, a enfrentar en este tipo de situaciones como los accidentes? Porque Protección Civil lo vemos en cada periodo feriado, ya sea Semana Santa, ya sea la festividad de agosto, la festividad de diciembre. Ustedes siempre están haciendo énfasis en la necesidad de prevenir, en la necesidad de tomar conciencia sobre la situación de las tragedias en carretera, pero vemos que las cifras, los datos siempre se repiten: fallecidos, lesionados, atenciones de emergencia. O sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer para enfrentar este tipo de cosas? Porque de pronto parece de que la labor ustedes sí la están cumpliendo en el sentido de atender la emergencia, pero la labor de quienes deberían de evitar que todo ese tipo de cosas ocurran, parece que no, porque al final toda la carga del trabajo cae sobre los organismos de socorro, sobre la Policía Nacional Civil, sobre el Cuerpo de Bomberos, cuando hay situaciones que son, digamos, prevenibles desde todo punto de vista. El conducir, digamos, tomando conciencia de las leyes que existen y de respetarlas. El tener, digamos, documentos en regla incluso cuando se conduce una motocicleta, porque la misma gente de tránsito daba datos, nos decía, mire, hay un parque vehicular de 200.000 motocicletas, pero solo hay entre 80.000 y 90.000 licencias. ¿Qué significa eso? Que por lo menos o más de la mitad de los conductores de motocicletas andan sin licencia, sin tener un permiso autorizado de las autoridades para poder conducir este tipo de vehículos. Entonces, ahí el dato es, o sea, es bueno que se atienda la emergencia, pero también sería bueno que se tome conciencia sobre este tipo de realidades que están ahí todos los días. Sí, digamos que hay una situación que es objetiva, ¿no? O sea, si seguimos aumentando el parque vehicular, vamos a tener probabilidad de accidentes. Ahora, ¿por qué los fallecidos? Esto creo yo que es bien importante el poder puntualizar y separar el problema. Todos, creo, en general cometen, o sea, casi todas las personas cometen infracciones.
pero la observación lo que nos dice es que la gran mayoría de personas uno las ve conduciendo con más precaución. Es decir, que efectivamente hemos mejorado, sí. Pero siempre hay un porcentaje, y que no es lo generalizado, que usted ve que de repente van a unas velocidades y con una cantidad de abuso, y ¿dónde observa más uno de esos abusos? En los taxistas, en los conductores de buses, en los conductores de camión y en los motociclistas. Entonces, como que eso permitiría ponerle atención especial a estos sectores. Lo otro, que también cuando uno conversa con las personas, y yo creo que los medios en eso han sido muy responsables, cada vez que entrevistan a los conductores resulta que ellos le explican de una manera tan clara cuáles son los problemas, que creo que se ha logrado la concientización. Tal vez lo que no se ha logrado es la disuasión de aquel porcentaje que pues sigue siendo un factor de luto, porque trae tragedias, ¿no?, y daños. Y ahí es donde pues el Estado tiene, por un lado, esta posibilidad de orientar, pero por otro tiene que sancionar, y sancionar en la proporción de la importancia de las consecuencias negativas, ¿no? ¿Qué tan urgente, director, que se analice el tema, no solo digamos el tema de incrementar las multas, sino el tema del tráfico en general en instituciones o en órganos de Estado como la Asamblea Legislativa? Porque desde 2015, 2016 se viene hablando de que es necesario revisar todo el reglamento de tránsito, de hablar de las sanciones, porque todavía están en colones las sanciones. Solo se hizo cambiar nada más el valor que tenían en colones y pasarlo a dólares. Y es por eso que tenemos una sanción de $57 como la 54, 57, no, la 57, 14, son, ¿no?, que 57.14, que es la de más alto, digamos, valor económico. Pero al final se ha venido diciendo esto, que es necesario, que es urgente, pero parece que el tema sigue ahí y sigue pues durmiendo el sueño de los justos, porque no vemos hasta ahora que se tome o que se retome tan en serio, e incluso en las campañas presidenciales no hemos visto que se hable del factor tráfico, que es una situación de estrés, una situación de daños graves de todos los días, una situación de pérdidas humanas, de pérdidas digamos, de personas productivas por la misma situación. Entonces, los problemas medioambientales que genera el mismo tráfico, y tenemos los problemas hasta de intolerancia todos los días en las calles. Sí, yo creo que, Manuel, usted está diciendo algo que es importantísimo, quizá más allá que el problema de tránsito, así como usted lo enfoca. O sea, los países se perfilan a partir de sus congresos, de sus asambleas, pero se perfilan con un alto nivel de experticia, de estudio y de calidad en las decisiones. No basta tomar decisiones por ideas generales, sino que hay que hacer un análisis muy puntual de cada uno de los aspectos, el transporte de mercaderías, el transporte pesado, el transporte de pasajeros, la importación de vehículos, la importación de llantas. Mire, yo no sé cuántos galones diarios hoy está gastando el país, pero hace 5 años era 1 millón de galones en transporte, ¿no? O sea, en el uso diario. Ahora no lo sé, ha aumentado demasiado los vehículos en los últimos 5 años, o sea que eso es un gasto, es como estar drenando la economía del país, porque todo ese dinero va para afuera. Sí. Efectivamente, la Asamblea Legislativa tiene que hacer un trabajo urgente y más serio, revisar de conjunto. Uno de los problemas, hay varios problemas: el que abusa de la velocidad, el que maneja en estado de ebriedad. Por cierto, parece que el día de ayer, yo no estoy al tanto de eso, lo vi en un medio de comunicación, que hay un diputado que fue detenido con 873 grados de alcohol. Entonces, eso es, ¿verdad?, algo impactante, porque una persona que tiene pues un nivel de responsabilidad pública pues debe ser... no debe permitirse ese tipo de conductas. Pero ya como Congreso, yo preguntaría, ¿y no será indispensable que a las personas que manejen en estado de ebriedad
y sean pues descubiertas más de una vez, ¿no será que hay que retirarles la licencia? Porque ese es un privilegio en una sociedad, sí, a las personas que abusan de la velocidad. ¿No será que hay que retirarles la licencia por un periodo importante, pues, de la primera vez tal vez 30 días, la segunda vez 3 meses y la tercera vez pues ya definitivamente esperar que pasen, no sé, 5 o 10 años antes de que tengan ese mismo derecho? También lo que tú señalas, la cantidad de las multas, pues la verdad es que es risible para algunos pagar esa cantidad. ¿Y qué significa alta velocidad? Vehículos realmente en condiciones de hacerlo, ¿verdad? Porque las personas que están más limitadas económicas pues llevan sus carritos un poco ya de varios años, le ha sido muy difícil pues obtenerlos y no desarrollan tanta velocidad. Entonces generalmente el que abusa más de la velocidad tiene vehículos más modernos, con más capacidad de correr. Entonces es importante que la multa, pues esa multa tan pequeña pues no representa una disuasión. El otro aspecto también importante es que debemos regular la cantidad de vehículos que circulen en el país. Es que ya es absurdo, ¿verdad? O sea, si vamos a ir de 50,000 en 50,000 y hay periodos en que aumenta los vehículos en 100,000, como ha sido el caso del año pasado para hoy, porque aumentaron no solo los vehículos, sino que también las motocicletas, ¿verdad? Entonces, eso tiene que regularse. Hay que regular el transporte público. Es que mientras sigamos muchos salvadoreños teniendo temor de usar el transporte público, sintiendo que es más seguro llevar un vehículo particular, es como que estemos aumentando el problema. Sí, tenemos que de verdad decidir transformar el servicio de transporte público. Pero bueno, una pregunta, Jorge. Usted tiene ya muchos años trabajando en este tema de atender emergencias, pero ¿ve usted voluntad política para tratar todo esto? Porque de repente parece que esto es un tema ya de voluntad política y es una situación, digamos, que al parecer no se toma conciencia de lo que está pasando en las calles, porque parece que viviéramos en mundos paralelos en los que los funcionarios circulan por un lado y el ciudadano de a pie y el ciudadano que tiene que enfrentarse todos los días a los congestionamientos por otro lado. Yo no sé si es de voluntad o si es de incapacidad. O sea, porque uno espera que los conductores de la sociedad se preparen y que su agenda sea la agenda de país. Insisto, la Asamblea Legislativa es el máximo órgano, y se le dice el máximo órgano porque 84 personas determinan las normas con las que vamos a actuar todos. Tenemos el tema de la pólvora, tenemos el tema de las personas que tienen la adicción del alcohol, tenemos el problema de tránsito y hay otros temas en agenda, ¿verdad? Y realmente, pues si fuera de voluntad, es como quien dice el deseo de hacerlo, ¿no? Yo creo que el problema es que si no tienen el deseo de hacerlo es que no tienen cerebro suficiente y ahí es donde preocupa. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y eso ya también tiene que ver con los partidos políticos, tiene que ver con la sociedad, qué tipo de personas estamos demandando que lleguen, qué tipo de calidad esperamos de los funcionarios. Mire, hoy con las redes sociales realmente se puede, las sociedades en general están haciendo muchas críticas y están obligando a cambios. Realmente nosotros necesitamos dirigentes políticos de alta calidad, es decir, porque el país tiene demasiados problemas. Entonces yo pido disculpas si alguien se siente pues insultado, pero es que realmente usted lo dijo bien, tengo 10 años de estar en esta discusión. Sé que hay propuestas, sé que el Viceministerio de Transporte ha llevado propuestas, sé que hay instituciones que han demandado, pero al final quienes deciden son los diputados y diputadas. Y yo creo que pues tienen que darse cuenta
que no solo se debe criticar las consecuencias de lo que está pasando en el país, sino fundamentalmente los diputados tienen que perfilar y diseñar normas y condiciones que nos permitan construir ese gran país que creo merecemos todos los salvadoreños y las salvadoreñas. Exactamente, bueno, situaciones difíciles que se viven a diario en el tráfico, también situaciones que indignan, como por ejemplo que un conductor de transporte colectivo pueda acumular miles de dólares en sanciones no canceladas, en esquelas no canceladas. Entonces, todo eso es un llamado de atención para los tomadores de decisiones respecto a lo que está ocurriendo y qué se está haciendo de órganos de estados como la Asamblea Legislativa, donde se tiene que ver este tipo de situaciones, donde hay propuestas desde hace ya muchos años que hasta ahora pues no han progresado. Ahí está la tarea pendiente. Vamos a ir a una pausa. Ya regresamos con más de la entrevista de Hechos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el secretario de Vulnerabilidad y director de Protección Civil, Jorge Meléndez, y estamos hablando del trabajo que hace Protección Civil durante este periodo feriado. Así es, mientras mucha gente descansa, la gente que está en Protección Civil está laborando, atendiendo emergencias, atendiendo a todos los salvadoreños que por una u otra circunstancia se ven en la necesidad de recibir atención médica, de recibir algún tipo de servicio en este periodo feriado. Jorge, hay una situación que me gustaría que enfocáramos y es el tema de la pólvora. Estaba leyendo yo los datos que ustedes publicaban de 11 niños por lo menos que ingresaron al hospital por producto de esto, de la manipulación de pólvora, el descuido a la hora, digamos, de que están quemando este tipo de productos, y un caso grave, un caso que a mí me parece una verdadera tragedia, el caso de este niño al que le amputaron la mano. Un niñito de 11 años, o 10 o 11 años, y realmente digo, una situación que nos refleja una situación grave en la que cada año ustedes como Protección Civil también hacen énfasis, pero siempre tenemos que hablar de situaciones como esta, que una situación que tal vez lo vemos de forma simplista en cuanto al tema de la pólvora, pero una situación que le cambia la vida a un niño, porque pierde uno de sus miembros. Decía el doctor, el director del Hospital Bloom, el doctor Hugo Salgado, explicándonos, decía, perdió, el mortero le destruyó la mano. Y era imposible, no se pudo hacer nada, lo único que se podía es amputar, y es la mano derecha, y el niño es diestro. Dice, ¿qué va a pasar con este niño? Tiene que aprender todo de nuevo, porque claro, todos entendemos lo que es diestro y le queda la mano izquierda, ¿no? Entonces, consternado, porque sí, y con qué atención psicológica logramos sacar a este niño. Y una cosa muy dolorosa, porque decía, él está tranquilo. Él no sabe que perdió la mano, porque tiene pues todo vendado, y dice, y cuando le expliquemos, y yo creo que eso es algo que es muy humano, ¿verdad? Y que todos deberíamos como captar esa situación tan difícil, ¿verdad? Oír eso del director que dice, y cuando se dé cuenta, ¿verdad? Esta criatura, y cómo se le va a recuperar psicológicamente. Eso al final fue el resultado de una acción irresponsable. Una persona lanzó un mortero adentro de la casa donde estaba el niño, ¿verdad? Esto cayó en el patio, el mortero aparentemente no reventó, el niño tomó el mortero y en ese momento explotó. Es decir, que en ese caso de esa tragedia, la irresponsabilidad brutal es del que la lanzó. No es que la familia se le pueda adjudicar que no supervisó, porque no fue ese el caso. Sí. Pero el resto de niños que han resultado quemados, ninguno tenía supervisión. Todos estaban reventando, encendiendo la pólvora. Y aquí es entonces donde volvemos a algo realmente... porque uno puede entender un accidente de tránsito, pero... ¿cómo es posible que niños de 7, 8, 9 años, la familia no esté pendiente y no los acompañe y les den pólvora, ¿verdad? O les permitan comprar pólvora? Aquí pues tenemos que volver a hacer énfasis. Viene el día 31, otra vez es una quema de pólvora enorme, porque sigue siendo una práctica, pues, y quién sabe cuántos años más va a continuar.
y no podemos dejar de seguir haciendo este llamado, y este llamado, si yo creo, tiene que acatarse, ¿verdad? O sea, no pueden dejar a una criatura, a un niño, si al final yo creo que todos nosotros, el sentido de la vida son los niños. Es decir, si usted nace, crece y muere en este mundo, no tendría ningún sentido. Si lo que da sentido es que la humanidad continúa, y continúa porque hay nuevas generaciones, y usted como persona, su trascendencia, a no ser algún momento efímero en la historia, es que tiene descendencia, ¿verdad? Tiene los hijos, los nietos, y de ahí sigue. Y cuando usted ve a los pequeños, pues reflejan las conductas, la forma de ser, incluso el parecido físico de las personas. Ese es el sentido de la humanidad y de su existencia. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros descuidemos lo más querido en fechas tan especiales? Por eso incluso el eslogan, cuando dice celebremos la Navidad con responsabilidad, es como decir, mire, este es un momento muy importante. Los niños lo recordarán, usted lo recordará. Al final de sus días, usted lo que va a recordar estos momentos tan especiales que pasó con la familia. Y está comprobado, las personas, lo que guardamos son esas experiencias con la familia, no son los lujos, no son las cosas que tenemos, lo que recordamos son esos momentos de convivencia. Estos son los momentos más importantes de la vida de sus hijos, no la transforma en una tragedia. Entonces, efectivamente, Manuel, de la pólvora a mí me gustaría volver a explicar algo que lo decimos todos los años y no vamos a cejar en decirlo. La pólvora es un material peligroso. Mientras se use habrá accidentes y habrá gente dañada, pero a los niños sobre todo. ¿Y qué es lo que debemos comprender? La pólvora es un material, una mezcla que cuando deflagra o explota, como la gente pues normalmente entiende más, explota a una velocidad de 1800 metros por segundo. O sea, esta explosión en un segundo son casi 2 kilómetros. ¿Cómo cree usted que con esa velocidad una persona que tenga en sus manos un objeto de pólvora va a salvarse? Si una vez eso se comete el error y llega el fuego, aunque la trate de soltar, va a ser imposible. Y el segundo aspecto es que la pólvora prohibida fundamentalmente son aquellos artefactos que se lanzan y una vez lanzados usted no los domina, como son los silbadores, y otros son los morteros demasiado potentes. Porque si en un segundo esto pues alcanza una velocidad enorme, un objeto muy poderoso pues es un daño para el que lo usa como para otras personas. Pero siempre se hace énfasis en que hay artículos de fabricación prohibida. Digamos que no se pueden vender, no se pueden distribuir, pero cuando llega la hora de la celebración, pues escuchamos esas potentes explosiones, escuchamos los silbadores, que son artículos de los que se ha discutido hasta la saciedad, que provocan incendios y son los que por lo general terminan en una situación de tragedia. ¿Qué es lo que está pasando? El problema, Jorge, durante muchos años usted ha hablado también de la fabricación clandestina que hay de muchos productos y hasta ahora parece que nada ha logrado, digamos, disuadir esto, porque siempre encontramos algún tipo de producto que decimos eso está prohibido, pero lo escuchamos o lo vemos que lo están quemando en determinado, digamos, en determinado festejo. Y lamentablemente, Manuel, esto nos vuelve un país subdesarrollado, pobre, que gasta su dinero no en lo que es más eficiente y efectivo para progresar, sino que lo gastamos más de 7,5 millones en atender a las personas que se accidentan en tránsito. Gastamos miles de dólares en atender a personas quemadas. Gastamos millones de dólares en gasto de combustible irracional por la cantidad de vehículos. Gastamos centenares de miles de dólares en las pérdidas económicas, yo diría millonarias, de tanto vehículo que se ve golpeado.
Entonces, ¿qué es lo que yo creo que al final todos deberíamos comprender? Somos responsables del tipo de país que tenemos. Es decir, aquí hay dos partes que creo que deben tomar en cuenta como una decisión personal. El que es funcionario público tiene que hacer cumplir la ley, pero la persona, el ciudadano, tiene que cumplir también su parte, tiene que ser responsable. Es que no hay otra manera de tener una sociedad mejor. Como dice una frase de José Martín, las naciones y los países son tan grandes como grandes son los hombres y mujeres que la constituyen. Y es que nada puede, en ninguna parte del mundo, nada puede sustituir la responsabilidad individual de la persona. Porque podríamos decir, y es así, la administración pública es el principal factor de desarrollo de un país. Sí, pero el que conduce, el que tiene ese cargo es una persona. Y si lo que tenemos es una conducta de irresponsabilidad, pues vamos a ser irresponsables en la casa, en la calle y en la función, en el cargo que tengamos. Sea este un cargo que esté en la empresa privada o que esté en la institución pública. La verdad es que nosotros no vamos a cejar, porque esa es la ruta correcta, ¿verdad?, en tomar normas que nos obliguen a tener buenas conductas, pero sobre todo en seguir insistiendo en crear esa conciencia de decir, mire, usted decide el tipo de país que tenemos si tiene una conducta responsable. Decidamos pensar bien y actuar bien y tendremos un mejor país, pero sobre todo usted va a tener una condición en la cual protege su familia, protege a su propia persona y al final pues va a regresar de este tipo de eventos tal como se debe, ¿no? Más contento y, como digo, convivencias que van a ser muy importantes para toda la vida de su familia entera, de usted mismo y sobre todo de esos pequeños que tanto queremos. Exactamente, bueno, datos importantes hay que tomar en cuenta. Estamos a las puertas de la celebración del fin de año. Es importante que usted tome en cuenta los consejos que nos está dando el director de Protección Civil, porque al final las estadísticas parecen ser frías, pero cuando ya analizamos la historia de casos como este niño de 10, 11 años que ha perdido una de sus manos, ya vemos que la historia es totalmente diferente, porque es el cambio de vida de una persona, de un ciudadano que apenas está comenzando a crecer. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos datos y esperemos que la celebración del fin de año pues no esté plagada de tragedias, que no haya, digamos, tantas víctimas en carretera con los accidentes de tránsito, que no haya tantos ebrios al volante y que la quema de pólvora, si se hace, que se haga de forma responsable. Con responsabilidad. Bueno, sí, me parece muy importante todas las ideas que usted ha planteado, Manuel, pero al final creo que de estas ideas lo que debería, querido amigo, querida amiga, es ser algo que oigamos con el corazón, ¿verdad? No oigamos con prejuicio. Yo creo que ni Manuel, ni yo, ni nadie que hablamos en estos medios se cree superior a usted. Creo que más bien pensamos que ustedes son personas inteligentes, capaces de tomar buenas decisiones, y lo que hacemos es, como es nuestra tarea, es nuestro trabajo, es en este momento recordar criterios que posiblemente usted conoce o usted comparte, pero que debemos reconocer que no siempre tenemos la disciplina o la fortaleza de cumplir. Así que le pedimos, disfrute, de veras, disfrute toda este periodo de fin de año, ¿verdad?, pero disfrútelo con responsabilidad. Director, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros. Definitivamente una labor titánica la de ustedes como Protección Civil. Un saludo para toda la gente que está trabajando en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de usted que está disfrutando de las vacaciones de fin de año. Gracias, Jorge, por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes también por estar en sintonía de Noticiero Hechos. Esto es el espacio de la entrevista de Hechos AM en este miércoles 26. Vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos tenemos más noticias para ustedes. El Salvador es tu casa, tu país. Con el programa Vivienda Cercana a tus seres queridos en el exterior, pueden comprar su casa en El Salvador. Diles que se acerquen a las ventanillas del Fondo Social para la Vivienda. Te financiamos hasta $150,000. El Fondo Social para la Vivienda presentó.